Listo. Entonces, ejercicios de aplicación. Del movimiento circular. Pasa que entonces cuando nos damos cuenta que absolutamente todo en el universo se mueve, que todo por donde nosotros miremos se está moviendo respecto a algo, que, bueno, cacho que tengo que conectar el computador. Ya. Entonces, bueno, lo que les decía, pasa que cuando el ser humano se da cuenta que absolutamente todo, por cuanto mire, por cuanto observe, por cuanto sienta, ni siquiera por solamente lo que observa, sino también lo que puede analizar afuera de sus sentidos, todo está en constante movimiento, pues bueno, empieza como a investigar un poco acerca de eso, ¿no? Cómo es esto del movimiento, como qué implicaciones ha tenido también. Ha de tener otras implicaciones, no puede ser solamente un movimiento, sino que debe tener más características ahí que lo compongan. Y pues evidentemente lo que termina sucediendo es que con esto de la aparición, o bueno, con esto de la existencia de la gravedad, de las fuerzas gravitacionales, que hacen que absolutamente todo esté cayendo hacia el centro de algo más grande, resulta que todos los movimientos realmente en sí mismos terminan dando trayectorias circulares, como que todo siempre se está moviendo de forma circular porque todo está cayendo hacia algo. Siempre estamos cayendo hacia algo. De hecho, pues nosotros el simple hecho de podernos estar de pies porque de cierta manera estamos cayendo hacia un hueco espacial, ¿no? Siempre vamos hacia abajo, estamos cayendo hacia algún lado. Entonces, claro, siempre cuando los cuerpos caen, la caída respecto a otro o encima de otro cuerpo mucho más grande lo va a hacer de manera circular. Va a tratar de hacer de esta manera, pues en ese sentido todos los movimientos que va a representar van a ser circulares. O sea, realmente cuando pensamos en movimiento, un poco fuera de nuestro marco de referencia, un poco fuera de los movimientos simplemente que vemos con nuestros ojos en la cotidianidad, cuando nos salimos del marco de referencia y empezamos a ver cuerpos realmente masivos, evidenciamos que los movimientos en sí mismos son circulares, que a pesar de que avancemos hacia el frente, siempre estamos cayendo hacia algo y en esa caída, pues el movimiento va a tender a ser circular siempre. Entonces, todos ustedes de hecho pueden ver pues en el espacio, ¿cierto? En el espacio exterior, pues podemos ver cómo los objetos, cómo los cuerpos celestes siempre están circundando algún otro cuerpo más grande. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿qué pasa con nuestra galaxia? Que a quien estamos circundando es un agujero negro. Ese es nuestro centro. Todos estamos circundando un agujero negro que termina siendo o sea, tiene tanta masa, es tan pesado, su hueco es tan profundo. Recuerden que todos los cuerpos celestes hacen su propio hueco, como en el espacio-tiempo, y el hueco de un agujero negro es tan profundo que cuando entra la luz, pues no puede volver a salir, o sea, simplemente se pierde mucho, o sea, la distancia que recorre, recuerden que la luz no es infinita, ¿no? La luz tiene un tope porque pues a pesar de que sea muy grande, su velocidad pues no es infinito. Entonces eso quiere decir que en algún momento se acaba su rastro. Ustedes saben, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, ustedes prenden un bombillo y el hecho de que yo prenda un bombillo acá en este cuarto no quiere decir que va a alumbrar todo el universo o que va a alumbrar todo Cota. Alumbra hasta cierta parte. La luz tiene un alcance. Entonces cuando la luz entra a un agujero negro, ese agujero es tan profundo, tan profundo, que la luz ya no alcanza a salir, no se ve por fuera. O sea, por eso lo vemos oscuro, por eso se ve negro, porque hasta cuando la luz entra, es tan profundo que no alcanza a salir, nunca va a salir. Entonces, claro, nosotros estamos circundando ese agujero negro, todos, absolutamente toda la galaxia está circundando ese agujero negro. O sea, imagínense lo masivo que debe ser para que no tenga circundando alrededor de él unos cuantos planetas, sino simplemente una cantidad
enorme del orden de millones de planetas y de sistemas estelares, ¿no? Entonces siempre estamos cayendo ahí hacia algo más. Pero no solamente lo vemos en los fenómenos astronómicos, también pasa a nivel particular. En las partículas pasa exactamente lo mismo. De hecho, en los átomos podemos observar cómo los electrones, a pesar de no tener unas trayectorias definidas, porque ya el modelo, este modelo atómico que es así como, sí, el clásico, este clásico así con sus órbitas alrededor, en donde se supone que ahí van, ¿quiénes son los que orbitan el núcleo de un átomo? ¿Qué partículas son? ¿Quién se acuerda? Electrones. Los electrones. Ajá, los electrones, que son los que están orbitando alrededor del núcleo, pues también lo hacen, bueno, en este modelo eran en órbitas, como ustedes se dan cuenta, elípticas, ¿no? No circulares. Pero luego nos damos cuenta que no, que realmente no es que tengan órbitas, no es que tengan órbitas así como carriles, carrileras, como carreteras en donde pasa el electrón, sino que los electrones simplemente van en ciertas, como, o sea, igual lo rodean el núcleo, pero no en una trayectoria dada, sino en una cantidad de posibilidades de trayectoria, ¿sí? Una nube de probabilidades en donde pueden estar los electrones, que dependen de dónde estén, dependiendo de su nivel de energía, de cuánta energía tengan para estar ahí rotando alrededor del átomo. Pero vean que en esto, también en las partículas, vemos el mismo efecto, como algo simplemente tiende a girar alrededor de otra cosa. Siempre está, su movimiento siempre está describiendo una circunferencia, o bueno, no una circunferencia necesariamente, pero sí por lo menos un movimiento de características curvas alrededor de algo más grande. Siempre, siempre. Por eso es que la luna también pues la luna nos rota alrededor absolutamente todo. Entonces, por eso digamos que comprender estas magnitudes nos ayudan también a ubicarnos un poquito en la realidad, en nuestra realidad, en nuestro universo, y poder entender un poco cómo son las interacciones. Pues entre todos los cuerpos pasa exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, ahora sí les voy a mostrar un ejercicio, el que vamos a realizar el día de hoy. Dice, 130 centímetros, siendo 30 centímetros el radio de las ruedas, de un coche, ¿alguien le dirá coche a los carros? No creo, ¿cierto? Y 900 las revoluciones que da por minuto calcular. Dos puntos. A. La velocidad angular de las ruedas. La velocidad angular de las ruedas. B. La velocidad del coche. La velocidad del coche en metros sobre segundos y kilómetros por hora en ambas unidades. Porque, pues bueno, ustedes saben que las unidades de medida internacional de la velocidad son metros sobre segundos, pero generalmente cuando estamos tratando de analizar
Un ejemplo cotidiano, pues nosotros siempre utilizamos es la medida de kilómetros por hora, ¿no? Entonces también es importante como conocer pues la medida de la velocidad en las unidades que son familiares para nosotros, ¿no? Es importante eso también. Entonces, bueno, primero, antes de que esto es para cualquier tipo de ejercicio que ustedes vayan a realizar, pues ya sea de física, química, bueno, de cualquier ejercicio que les requiera como como una lógica o lo que sea, un acertijo, lo que sea que ustedes vayan a solucionar. De hecho, hasta para nuestras decisiones cotidianas funciona. Saquen los datos que ya tienen. Siempre arranquen desde lo que ya tienen para luego saber qué es lo que están buscando. Entonces, ¿qué datos tenemos acá? Ajá. Tenemos dime, Pipe. Tenemos un radio de 30. Exactamente, entonces acá tenemos un radio de 30 centímetros, de hecho este ya está en unidades internacionales, entonces pues todo bien. A ver, Juana Bravo, Juanita, ¿qué otro dato tenemos acá? ¿El tiempo? Sí, ¿cuál es el tiempo? Entonces, 60 segundos. Mm. Bueno, acá tú lo dices por las revoluciones que da por minuto, ¿no? Pero mira que las revoluciones por minuto en sí mismo ya son una unidad. O sea, acá no nos están diciendo como el tiempo que tarda el fenómeno, sino nos están diciendo que da 900 vueltas en un minuto. O sea, RPM, tiene 900 RPM, revoluciones por minuto. ¿Qué unidad es eso? ¿Esa es unidad de medida de qué? ¿Recuerdan? Es cuántas vueltas da en una fracción de tiempo. ¿Qué unidad, qué magnitud es eso? ¿La frecuencia? Exactamente, la frecuencia. Recuerden que la frecuencia es la cantidad de ciclos que cumple en una unidad de tiempo. Diferente el periodo, que el periodo es cuánto tiempo tarda en dar una sola vuelta, ¿cierto? Acá nos dicen es cuántas vueltas da en un minuto o en un segundo, en una unidad de tiempo. Entonces la frecuencia que acá nos dan es de 900 RPM. Pero entonces acá hay un problema. Y es que la unidad de frecuencia internacional, recuerden que para resolver un ejercicio, para poder aplicar las ecuaciones, digamos que el éxito que tienen las aplicaciones o en la manera en la que a mí me sirven es si yo ingreso todos los datos en unidades internacionales. Porque si yo me pongo a mezclar unidades, pues básicamente la ecuación pierde sentido, porque la ecuación está basada y construida respecto a las unidades internacionales de medida. ¿Sí? Entonces, cuando yo vaya a meter datos, ingresar datos a las ecuaciones, debo ingresarlos con las unidades internacionales o sea, para lograr utilizar bien la ecuación, ¿sí? Para darle un buen uso y que el resultado sea cierto, sea certero. Entonces, ¿acá qué pasa? El radio, bueno, lo tenemos en unidades internacionales, pero la frecuencia no, porque la unidad de frecuencia internacional la unidad internacional de medida de la frecuencia es Hertz, ¿sí? Esa es la unidad internacional de medida. ¿Sí? Son los hertz. Y acá lo tenemos en RPM. O sea, RPM, revoluciones por minuto, son una medida de frecuencia, efectivamente. Pero lo es a la frecuencia como, por ejemplo, las millas o los pies es a la distancia. ¿Sí? Son unidades, nos sirven para medir distancias, pero no es la unidad internacional. Ah, bueno, de hecho, estos 30 centímetros no los tenemos en unidad internacional de medida, fue la unidad internacional de medida de la distancia. ¿Metros? Ajá, son metros, o sea, esto también nos toca pasarlo a metros, yo no sé por qué estaba, ay no, sí, centímetros es la unidad internacional. Eso primero nos toca pasarlo a metros también, y esto lo debemos pasar a hertz. ¿Listo? Primero voy a hacer la conversión de centímetros a metros, esa es muy sencilla, esa es una regla de 3, igual la vamos a plantear. Entonces va a ser que un metro
son, ¿cuántos centímetros tiene un metro? 100 centímetros, bien, bien, Pipe. Listo, entonces, 30 centímetros debajo de los centímetros, ¿no? Ese es el éxito de las reglas de 3, es que ubiquen el dato debajo de la unidad, debajo de la misma unidad. Entonces, ¿cuántos metros serán? ¿Cuántos metros son ahí? Ujú. ¿Qué dicen ustedes? Esto va a ser entonces multiplicado acá en X dividido por el del frente, ¿no? ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto da? ¿No tienen ahí la calculadora? ¿Cuánto te da Sarita? ¿Cuánto te da Pau? ¿Cuánto te da Cristian? Profe, es que tengo... 0,3. Alicen ahí rapidísimamente la calculadora. 30 por 1 dividido 100. Es una regla de 3. Sencilla. 0,3. 0,3. Listo, 0,3 metros. Bien. Espérenme. Ah, ya lo habías escrito. Listo. 0,3 metros. Listo, eso ya lo tenemos acá, entonces ya lo puedo escribir acá, 0,3 metros. Y ahora, ¿cómo hacemos para convertir RPM? Entonces les voy a mostrar. Resulta que un RPM, ¿sí? Un RPM es una revolución en un minuto, ¿cierto? Una vuelta en un minuto. Entonces, básicamente, esto es lo mismo que decir 1 entre 60 Hz. Sí, esto es la equivalencia. Básicamente me están diciendo que un RPM, una revolución por minuto, es una vuelta en 60 segundos, que es algo muy cercano, pues es justo lo que estaba diciendo Juana, ¿no? Y por ahí tenemos el tiempo, porque pues tenemos los 60 segundos, pero debemos plantearlo en forma de razón. Esto es una razón, o sea, una relación entre lo que hay arriba y lo que hay abajo se le llama razón. Entonces, claro, ahí va a ser una razón, porque va a ser una vuelta en 60 segundos. Y a eso equivale un hertz, ¿sí? Entonces, es muy sencillo. Esto si quieren lo podemos poner en términos de fracción. ¿Cuánto nos da 1 sobre 60? ¿Cuánto les da? Da 0,016. Bueno, el 6 es Periódico. súper largo. Sí, exacto. Y al final tienen 7. Ah, listo. 0,16. Entonces vamos a utilizar el 0,016 Hz. Sí, por facilidad, pues porque de este cálculo no depende la construcción de una maquinaria o algo así importantísimo. Entonces vamos a dejar ese 0,016 ahí como por facilidad. Listo, un RPM equivale a 0,016 Hz. Entonces ya con esto podemos hacer ahí sí nuestra conversión de revoluciones por minuto a Hz. Y lo mismo, planteemos exactamente lo mismo. Vamos a decir, si un RPM es igual a 0,016 Hz, entonces 900 RPM debajo de los RPM, ¿cuántos Hz serán acá? Entonces, ¿qué dicen ustedes? Lo mismo. Muy bien. Muy bien. Entonces van a seguir la respuesta todos. Todos, tanto niñas como niños. Inicio. Ama la lectura. ¿Cuánto les da? Es 900 por 0,016 dividido entre... Da 14,4. 14,4, perfecto. 14,4 Hz, ¿no? Ahí ya hicimos la conversión, ya lo que tenemos lo tenemos en unidades internacionales, entonces después de hacer esto, o sea, lo primero que hacemos siempre va a ser
sacar los datos que ya tenemos, que conocemos, que nos da el ejercicio. Segundo, verificar que todo esté en sistema internacional. Si no está en sistema internacional, pues convertir todo lo que podamos en sistema internacional. Y ahora sí vamos a empezar a mirar qué ecuaciones puedo utilizar para responder mis preguntas. Pero entonces, tomen los apuntes hasta acá. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá con esto. Listo. Haz tu pregunta. Recuerdas a Sofía que tú... Listo. Nicole, a ti, Nicole, ¿te hace falta? ¿Tienes alguna pregunta? Perdóname. Sí, ese 14,4, ¿cómo salió? Listo. Lo que hicimos fue 900 por 0.016. Recuerda una regla de 3, entonces se multiplica por esta, se divide por el del frente. Entonces 900 por 0.016, eso nos da 14,4, dividido 1, 14,4. ¿Listo? Ok. Dale. ¿Alguien falta por tomar apuntes? Diga yo. Yo. Bueno, me avisan, me avisan. Listo, profe, ya. Listo. ¿Alguien falta? Listo. Entonces, voy a borrar por acá. Bueno, primero voy a copiar esto acá. 14,4 Hz. Listo. Listo. Esta pregunta la hicieron los hombres. Entonces, hazme un favor, Laura Restrepo. Haz tu pregunta, Laura. ¿Dónde está dispersa? Listo. Tatiana. Listo, listo. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo la velocidad angular, ¿no? La velocidad angular, pues nosotros tenemos como 3 ecuaciones, ¿cierto? Para poder hallar esa velocidad angular, que es la de omega. Pero entonces, ¿cuál nos serviría de esas 3, según los datos que tenemos? Miren cuál nos podría convenir. Podría ser Podría ser la de 2pi por frecuencia. Sí, 2pi. Tienen toda la razón. La de 2pi por frecuencia, ¿cierto? Pues tenemos la frecuencia y 2pi pues es una constante, que era algo que les explicaba yo ayer. Si vamos a utilizar el 2pi como así, 2pi, tenemos que tener tenemos que tener certeza de que nuestra calculadora está en radianes, ¿sí? Porque pues el 2pi es un ángulo que está medido en radianes. Entonces, para operarlo, la calculadora debe estar en radianes. Pero si no estamos seguros de eso, tenemos la calculadora de pronto la del celular, que siempre está en el modo normal, o si nuestra calculadora está en D, ¿sí? Lo que hacemos es no utilizar el 2pi, sino que utilizamos 360 grados por la frecuencia. Entonces ya saben, esta se utiliza para radianes y esta va a ser para grados, que es la de DEC, ¿no? La calculadora es DEC o la D. Entonces, dependiendo en qué modo esté tu calculadora, utilizas una o la otra. Generalmente está en D. Arriba, ustedes ven la calculadora científica, entonces tiene una D. O también a veces en la del celular siempre casi está en D. Entonces, cuando está en D, utilizamos la media de los ángulos en grados. Si están radianes, colocamos los grados en términos de pi, pero como acá están grados, entonces, pues, utilizamos el 360. ¿Por qué? Recordemos que 2pi es una vuelta completa al círculo. ¿Sí? Cuando arranca es 0, arriba es pi medios, luego media vuelta va a ser pi, ¿cierto? Y cuando completa una vuelta va a ser 2pi. Entonces, vamos a utilizar esta de abajo. Entonces acá va a ser 360 por la frecuencia que nos dio 14,4
¿Y eso cuánto nos da? El resultado de eso sería 5184. 5184 seguro, cerrados. Espérate a ver. Sí, profe. Profe, a mí también me dio lo mismo. Listo, listo. Perfecto. Ah, ¿qué? 360 por 14.4 a mí me da 25 cerrados. Ah, los estaba dividiendo, perdón. Perdón. Listo, 5184. Perfecto. Entonces, está bueno, acá nos va a quedar la medida de velocidad angular, entonces, ¿listo? Perfecto. Entonces, bueno, eso ya es nuestra velocidad angular, básicamente. Ah, bueno, mentiras. Yo acá había cometido un error y siempre lo cometo, discúlpenme. Y es que la medida de la velocidad angular es radianes sobre segundos. Se me ha olvidado eso. La unidad de medida de la velocidad angular es radianes, o sea, ángulos que abarcan en cantidad de tiempo. ¿Listo? Que es lo que lo difiere un poco de la velocidad tangencial también en unidad de medida. Ayer se me había escapado eso porque como es velocidad, uno tiende siempre a colocar metros sobre segundos, pero en este caso como lo que está variando son los ángulos, entonces va a ser radianes sobre segundos. ¿Listo? Ahí ya tenemos la velocidad con la que gira la rueda. Pero en un carro no necesariamente la velocidad con la que gira la rueda es la velocidad que lleva el carro, ¿sí? Porque el carro avanza hacia adelante, en cambio la rueda se mueve en círculos. Claro, obviamente la rueda al moverse en círculos y al estar en contacto con la tierra y hacer fricción con la tierra, pues va a avanzar hacia adelante, pero no necesariamente con la velocidad de, por ejemplo, yo creo que ustedes han hecho, que ustedes tienen bicicleta, ¿no? Ahí la mayoría tiene bicicleta. Si ustedes levantan su cicla de cabeza y la ponen a girar, o bueno, no sé, o no tiene que estar de cabeza, puede estar igual de pie, la ponen a girar, ella gira muy rápido, pero eso no quiere decir que si ustedes se montan en ese momento, la bicicleta va a andar a esa velocidad, a lo que está girando, ¿no? Las ruedas tienen una velocidad, ya saben, todo lo que va a circular tiene una velocidad de giro, pero también tienen una velocidad hacia adelante. ¿Cómo se llama esa velocidad? ¿Cuál es esa velocidad en línea recta de los movimientos circulares? Muy bien, Laura. ¿Ya satisfecho con la respuesta, Juan Pablo? ¿Cómo se llama esa velocidad? ¿Ni idea? ¿No se acuerdan? ¿No es la tangencial? No. Ajá, la tangencial. La tangencial va a ser la recta. Cuando una rueda está girando y toca el suelo, ahí lo que hace es actuar la velocidad tangencial de impulsarlo. Por eso nos desplazamos con ruedas. Gracias a la velocidad tangencial, gracias a esa acción en línea recta que bota un movimiento circular. Cuando algo que está rodando toca el suelo, ¿qué hace? Digamos, si ustedes tienen rodando algo y toca el suelo, cuando toca el suelo sigue rodando en su posición, ¿o qué hace? Frena y genera fuerza. Avanza, ¿cierto? Empieza como a recorrer distancia. Siempre, cuando ustedes tienen algo rodando y lo dejan en el piso, ¡fum!, sale hacia adelante. Eso es por la velocidad tangencial. Entonces acá esta que me están pidiendo en el inciso B, de ayer la velocidad del coche va a ser la velocidad tangencial. Entonces la velocidad tangencial es el radio por la velocidad angular. Conocemos ambos datos, el radio es de 0.3, la velocidad angular es de 5184 y esta multiplicación nos da 1555,2. Este sí, metros sobre segundos. 1555,2 metros sobre segundos. Que si queremos hacer la conversión a kilómetros por hora. Entonces, ¿cómo va a ser la conversión a kilómetros por hora? Entonces tenemos 1555,2 metros sobre segundos. Esto lo vamos a multiplicar por su equivalente. Entonces, en distancia va a ser kilómetros. Un kilómetro son 1000 metros. Y luego lo multiplico por el equivalente del tiempo, ¿no? Entonces, como el segundo está abajo,
Para cancelarlo nos toca ponerlo arriba, abajo las horas, y decimos que una hora tiene ¿cuántos segundos? 3.600. 3.600 segundos tiene una hora. ¿Listo? Entonces vean que acá ya tenemos las equivalencias, cancelamos metros con metros, recuerden esto, y segundos con segundos, acá abajo, acá hasta arriba, y nos quedan kilómetros por hora, ¿no? Entonces esto va a ser 1555,2 por Ahí había un detalle. Listo. 3.600 Ah, Nicolás, espera que Nicolás tiene como- dividido 1000, ¿Te recuerdas cómo fue el proceso de proceso? ¿no? Nos da 5.000. La verdad, este auto iría demasiado rápido, demasiado, porque iría a 5.000 kilómetros por hora. O sea, básicamente es como un transbordador espacial. 5.598,72 kilómetros por hora. ¿Listo? Chicos, ¿hasta acá alguien tiene alguna pregunta? Listo. Muy bien, bueno. Ahora te